En este vídeo vamos a hablar de forma resumida sobre las dos principales estrategias para posicionar una web en buscadores. Vamos a tratar de definir qué es SEO y qué es SEM y cuáles son las diferencias básicas que existen entre ambos términos. En primer lugar, vemos el significado de SEO, que en castellano sería optimización de los motores de búsqueda. Y por otro lado vemos el significado de SEM, que en castellano sería marketing en motores de búsqueda. El objetivo que se persigue con una estrategia SEO es posicionar la web entre los primeros resultados de una búsqueda orgánica, mientras que con la estrategia SEM se persigue posicionar la web entre los resultados patrocinados. Para entendernos, con una estrategia SEM se conseguiría aparecer entre los enlaces que se sitúan en la parte superior y en el margen derecho. Sería la zona enmarcada en rojo. Y con una estrategia SEO se conseguiría aparecer entre las primeras posiciones de una búsqueda orgánica, es decir, entre estos enlaces enmarcados en verde. Otra gran diferencia está en los procedimientos y herramientas utilizados en cada estrategia. En el SEO hay dos procedimientos diferenciados. Por un lado está el SEO interno, también denominado SEO on-page, en el que se lleva a cabo técnicas orientadas a optimizar la estructura y el contenido de la web. Y por otra parte tenemos el SEO externo o SEO off-page, en el que se trata de crear backlinks en otras webs, es decir, que haya enlaces en otras webs que apunten hacia nuestro sitio, de manera que aumentemos el tráfico en nuestra web y los buscadores la consideren más interesante. Sin embargo, el SEM estará orientado a posicionar anuncios en buscadores. Una de las principales herramientas que se usa es Google AdWords, la plataforma con la que Google gestiona la publicidad en su buscador. Bien, antes de continuar con las diferencias, vamos a seguir explicando un poco los conceptos de SEO y SEM. En el SEO interno debemos tener en cuenta unos aspectos generales sobre la estructura de la web y su contenido. Estos aspectos generales harán referencia al servidor de alojamiento, a la extensión del dominio, al nombre del dominio, al contenido de la web y a las palabras clave. En primer lugar, es importante que el país de la web coincida con el servidor de alojamiento. Si esto no es así, si la web es de España y el servidor, por ejemplo, es de un país asiático, Google lo va a penalizar y va a considerar menos relevante nuestra web. Es decir, con el SEO interno se trata de cohesionar nuestra web. En este mismo sentido de darle cohesión al sitio web, la extensión de dominio deberá coincidir también con el país de procedencia. Es decir, si la web opera en España, la extensión de dominio deberá ser .es o en su defecto .com o las variantes .org o .net. Del mismo modo, el nombre de dominio deberá hacer referencia al nombre de la empresa o la actividad que ésta desarrolla, es decir, seguimos en la línea de componer una estructura web homogénea. Entonces el contenido de la página debe estar también relacionado con la actividad que desarrolla la empresa, ya de ser un contenido que atraiga el interés del público al que nos estamos dirigiendo. Por último, otro aspecto a tener en cuenta serán las palabras clave que queramos posicionar. Es decir, las palabras que al teclearlas en la barra de búsqueda hagan que aparezca nuestra web. Debemos repetir estas palabras clave de forma estratégica en las diferentes partes de nuestra web. Cuando digo de forma estratégica me refiero a que han de colocarse de manera que el contenido, el texto de las páginas resulte legible. Es decir, repetiremos las keywords, las palabras clave, en la URL de cada página que forme el sitio web, en las imágenes que incluyamos, en las metaetiquetas, en los enlaces, etc. Bueno, ahora vemos qué aspectos generales se han de tener en cuenta en el SEO externo. Como decía antes, se trata de crear backlinks. Para ello existen varios procedimientos. En primer lugar, una forma de crear backlinks es registrar la web en directorios de enlaces. Un directorio recomendable, por su alto PageRank, es DMOZ. Otra forma de crear backlinks es atraer tráfico a nuestra web haciéndolo mediante el uso adecuado de redes sociales. Es decir, tener presencia en aquellas redes sociales que mejor se adapten a nuestro negocio
y crear en ellas contenido de interés y así poder interactuar con el público. Otro pilar del SEO externo es el uso de blogs en los que se puede comentar temas de interés para el público al que te diriges. Bueno, ya hemos visto de forma general en qué consiste el SEO, ahora veremos qué aspectos son importantes dentro de una estrategia SEM. Hay que tener en cuenta que el marketing en buscadores permite enfocar la publicidad concretamente hacia el segmento que nosotros queremos dirigirnos, por lo que en principio puede ser más efectiva que la publicidad convencional. Un aspecto que también se debe contemplar a la hora de llevar a cabo una campaña de marketing en buscadores es la forma de pago que establece Google para este tipo de publicidad. Google establece dos formas de pago principalmente. El pago por clic, en el que pagas por cada vez que un usuario clica en tu enlace, y el pago por impresiones, en el que pagarás una cantidad cuando tu anuncio salga un determinado número de veces en las búsquedas relacionadas con tus palabras clave. Google tiene establecido también un sistema de puja por palabra clave, de modo que por aquellas palabras con mayor demanda se pagará un precio más alto. Luego el precio final de una campaña irá en función de lo que queramos promocionar. Bueno, este tema daría para otro vídeo aparte, así que voy a continuar con las diferencias entre SEO y SEM. Vamos a centrarnos ahora en el coste y en la obtención de resultados de cada estrategia. El SEO, a diferencia del SEM, no tiene un coste explícito, sí que tiene un coste implícito. Es decir, en el SEM, el coste irá en función del precio de las keywords y del pago por clic o impresiones. El caso es que sabremos el coste exacto de una campaña SEM. Sin embargo, en el SEO, el coste dependerá del tiempo que dediquemos a estas funciones. Por ejemplo, se puede cuantificar las horas empleadas en una estrategia SEO y sacar un coste promedio. En todo caso, en ambas estrategias hay un coste de personal que se debe tener en cuenta. Por otra parte, la obtención de resultados con una estrategia SEO será visible a largo plazo, si se realiza una labor constante en este sentido. Sin embargo, con una estrategia SEM puede obtenerse resultados a corto plazo. Por último, podemos establecer otra diferencia, que es la forma de medir los resultados. Con el SEO resultará más complejo, ya que si operamos en un sector con larga tradición en posicionamiento web, encontraremos mayores barreras a la hora de posicionar nuestra página, pudiendo parecer a veces inútiles nuestros esfuerzos en SEO. Por tanto, la eficiencia del SEO se cuantifica mejor a largo plazo, cuando ya puedan observarse los avances. Sin embargo, medir la eficiencia de una campaña SEM puede resultar más sencillo, ya que sabemos a priori cuánto hemos gastado en ella y qué resultados hemos obtenido a corto plazo. Además, Google AdWords facilita herramientas para medir los resultados de una campaña SEM. Bueno, espero que este tutorial sirva de ayuda para todo aquel que se esté iniciando en el marketing online y quiera familiarizarse con los conceptos de SEO y SEM.